Hola queridos hermanos, queridos amigos, aquí estamos un día más, como todos los días, preparados ya a esta hora. Hoy es miércoles 2 de febrero para tener otro estudio bíblico. Hoy volvemos a la epístola a los Romanos, estamos en el capítulo 2, así que vamos a ir preparándonos en el tema práctico, la Biblia, el cuaderno, y también en el aspecto espiritual. Vamos a pedirle al Señor pues que sea Él quien nos dirija con una oración. Eso es lo primero. Orar y ponernos en sus manos. Pedirle al Señor que Él tome el control y nos lleve en este tiempo de estudio bíblico. Así que si me acompañáis allí, pues vamos a hacer una oración. Padre, muchas gracias. Un nuevo día nos reunimos en tu nombre. Abrimos tu palabra y tenemos la intención de recibir el mensaje que tú tengas preparado para nosotros. Sabemos, somos conscientes que somos los hombres los que estamos llevando a cabo esto, los que ponemos las ideas, los que aportamos los apuntes, todo, pero entendemos que tu iglesia no es una cosa de hombres. Entendemos que eres tú quien controla todo. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia, y lo creemos. Y creemos la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. Así que por eso venimos confiados, porque entendemos, porque tu palabra nos lo dice así, que esto no es cosa nuestra, sino que viene de ti. Así que te pedimos tu dirección, Señor. Dirígenos. Llévanos durante esta hora que estamos estudiando tu palabra. Llévanos al conocimiento, a escuchar tu voz, a recibir la verdad de tu palabra. Obra en cada uno de nosotros, porque hay muchas cosas que necesitan ser cambiadas y tu obra tiene que seguir aumentando más y más en cada uno, porque tu reino tiene que seguir extendiéndose. Aún hay personas que necesitan encontrar el camino que les conduzca a la salvación. Y tú nos diste esa tarea, nos has encomendado esa tarea a nosotros. Así que necesitamos seguir llenándonos de ti, de tu palabra, del Espíritu Santo. Guíanos y enséñanos todo aquello que tú quieras hablarnos. Hemos dispuesto nuestro corazón a recibir la buena semilla. Gracias por todos mis hermanos que hacen ese esfuerzo de apartar este tiempo cada día para escucharte lo que tú tengas que decir. Bendícelos y cuídalos. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues bienvenidos a todos. Hoy estamos a día miércoles. Y mira, es una fecha así peculiar, ¿no? Todos son doses. Hoy es 2 del 22, del 2022. Tenemos 5 doses tenemos en la fecha de hoy. 2 del 2022. Bueno, y como solemos hacer cada día, son las 8 de la tarde, hora de España, ya pasan unos minutos. Vamos a seguir estudiando la palabra del Señor y hoy, como hemos anunciado ya, vamos a seguir en la epístola a los Romanos. Para los hermanos que ya tenéis Biblia y cuaderno y eso, pues si queréis ir preparando todo, pues ahí nos situaremos en Romanos capítulo 2. Hoy seguiremos donde se nos había quedado el último día, en los versículos 14 y 15. Y antes de entrar en materia, pues solamente echar un ojito aquí rápido a los hermanos que han saludado en el chat en directo. La primera hoy ha sido Ana Rita. Os vais intercalando, unos días son unos, otros días son otros, los primeros. Hoy Ana Rita dice: muchas bendiciones para todos, para ti también, Ana Rita. Y Miguel Torres ahí también saluda: gracia y paz os sea multiplicados en Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a toda la iglesia de Valls, España, y hermanos de diferentes concilios. Nuestro Dios lo bendiga y lo siga usando, amado Pastor Víctor, es una bendición escucharlo. Pues muchas gracias por las palabras y por la bendición, y también que Dios te bendiga a ti, Miguel. Yoli y Gaby también han escrito: buenas noches a todos, bendiciones, a disfrutar todos de la palabra de nuestro Señor. Pues de eso se trata, que disfrutemos de la palabra.
David, Liliana, David y Daniela también han escrito buenas noches, bendiciones también para vosotros. Luz Bañuelas, buenas noches, Luz, bendiciones también, que Dios te bendiga a ti también. Jacinta, Dios te bendiga también. Beatriz, buenas noches, querida Beatriz, Dios te bendiga. Paco, Rosario, buenas noches, que también a vosotros os bendiga el Señor mucho. Alina, buenas noches, Alina, Dios te bendiga. Juan Bermudo, Dios te bendiga, Juan. Y Carmen Reyes hace así, pues Carmen, así, con los pulgares para arriba. 2 pulgares para arriba. Bendiciones a todos, bienvenidos. Ana Karina, buenas tardes, que Dios te bendiga. Ahora entra el mensaje de Carmen. Bendiciones, mi querida iglesia, dice, Dios te bendiga. Muy bien, tienes Romanos abierto en el capítulo 2, versículo 14 y 15. Recuerda, estamos en un contexto en el que estamos viendo cómo, después del capítulo 1 de Romanos, donde Pablo está hablando de la condición del ser humano que ha rechazado a Dios, ahora le habla a los judíos que se creen que ellos están al margen del resto del mundo porque como es el pueblo escogido de Dios, pues ya cree que lo tienen todo hecho. Y entonces Pablo pues coge y también se dirige a los judíos advirtiéndoles de que los pecados que ellos cometen también los exponen al juicio de Dios. Y en ese contexto nos encontramos cuando llegamos a este versículo 14 y 15. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí Pablo viene de plantearle al judío que el gentil, aunque no está bajo la ley, el judío, recuerda, él cree que en su condición de pueblo escogido vive bajo la ley. Y aunque él es consciente, ningún judío dice yo no he pecado nunca, no, todos los judíos son conscientes de que han pecado, pero el hecho de vivir bajo la ley y esforzarse por cumplir con la ley, a eso ellos le llamaban las obras de la ley, creían que de esa forma ellos ya estaban extintos del juicio, no tenían que pasar por el juicio. Y Pablo les está diciendo, estáis equivocados. Por las obras de la ley seremos juzgados y seremos condenados. Y entonces hace ese contraste mostrándole a los que los gentiles, aunque no están bajo la ley, tienen su propia ley, la ley que Dios escribió en sus corazones, como va a decir ahora después, como hemos leído, aquí ahora en el capítulo 15, ¿no? Recuerda que estábamos en el versículo 12 diciendo que todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Gentiles y judíos, los que están sin la ley, los que están bajo la ley. Y entonces, aquí en este versículo 14, ahora está hablando directamente otra vez a los gentiles, en esta forma de diálogo ficticio con el judío, y aquí está mostrando que el gentil tiene 3 alternativas. Lo hemos leído, versículo 14 y 15 del capítulo 2 de Romanos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Notas? La ley está escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí Pablo da 3 alternativas a la condición de un gentil. Por un lado, los gentiles que cumplan la ley, bueno, pues pueden salvarse si cumplen con la ley. No tienen a Cristo, pero si tú cumples con toda la ley, pues te salvas. Pero eso no es posible. Precisamente cuando Dios le dio la ley a su pueblo, esto demostró que a través de las obras es imposible salvarse. Y este argumento está muy bien desarrollado en todo el Nuevo Testamento. Pablo es el principal expondedor de este pensamiento, ¿no? De que tú, aunque guardes toda la ley, fallas en un mandamiento, ya has transgredido toda la ley, fallaste. Tienes que rendir cuentas. Entonces, esa sería una alternativa. Tú eres gentil. Si cumples con la ley, pues te salvas. Segunda alternativa,
Si cumplen parcialmente con la ley, eso no les sirve. Cumplir parcialmente con la ley te lleva al juicio y a la condenación. Dices, bueno, yo es que he guardado este mandamiento, sí, pero eso no te sirve. Cuando tú hablas con las personas, la imagen que aquí estamos reflejando queda muy bien expuesta cuando tú hablas con personas y les hablas del Evangelio, les hablas del pecado, y seguro que os ha pasado muchas veces que las personas te dicen, pero yo no le hago daño a nadie. ¿Verdad que os han dicho así alguna vez? Yo no he matado a nadie, yo no he ido y robado un banco, yo no soy un maltratador, yo no hago daño a nadie. O sea, como diciéndote, yo en una gran parte cumplo con los mandamientos, con la moralidad. Pero claro, en una parte no sirve. Cuando tú le insistes a la persona que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y entonces tú le tratas de mostrar que él es pecador, que ha pecado. Sí, no habrá matado a nadie, no ha robado un banco, no ha hecho según qué cosas, pero eres perfecto, y tú le planteas, nunca has dicho una mentira, nunca has actuado con malicia, nunca has tenido una doble cara, una actitud hipócrita de querer aparentar lo que no eres, nunca. Entonces, cuando tú expones a las personas son conscientes de que no son perfectas, que cometen pecados. Entonces, cumplir parcialmente con la ley no te salva. Y la tercera alternativa, pues sería gentiles cristianos que cumplen la ley en virtud de su relación con Cristo. Tú eres cristiano, estás en Cristo, entonces tienes la obligación de que tus obras ahora sean buenas. Tienes que cumplir con la ley, en virtud a eso, a tu relación que ahora tienes con Cristo. Aquí lo que queda claro es lo que apuntábamos el otro día, cuando decíamos, todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y decíamos, aclarábamos, este versículo no quiere decir que todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, si tú viviste sin el conocimiento de la ley, no se te juzgará con la ley porque no tenías conocimiento de la ley. No, dijimos, no quiere decir eso el versículo. Y ahora se aclara en este versículo 15, cuando dice que la ley está escrita en sus corazones. Una persona que vive allí en la selva, nunca ha tenido contacto con las personas occidentales, por lo tanto nadie les predicó el Evangelio, y entonces alguien podría decir, ¿y qué culpa tiene esa persona ante la ley si nadie le dijo esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado? Sí, pero antes de Moisés no estaba la ley escrita. ¿Cómo sabían los hombres lo que está bien y lo que está mal? Bueno, porque Dios ha escrito esa ley en el corazón de los hombres. O sea, el ser humano sabe, por naturaleza, aunque esté en mitad de la selva, que si va y le quita algo al vecino de la choza de al lado, se lo quita y se lo esconde y se lo guarda para él sabe que eso no está bien. En cada tribu, en cada poblado, en cada lugar, lo llamarán de una forma, lo llamarán de otra, actuarán de una manera, actuarán de otra, pero en el fondo ellos saben el concepto de traición, el concepto de robo, el concepto de asesinato, todo eso existe. Si no existiese, pues la gente, aún en estos lugares, vivirían sin ley y eso sería un caos total. Se matarían los unos a los otros sin ningún miramiento, el más fuerte le quitaría al más débil, esto sería un caos total, la ciudad sin ley. Entonces, el principio de la ley está escrito en el corazón del ser humano. Así que no hay excusa, nadie tiene excusa en decir, es que a mí nadie me dijo. Claro, aquí se abre una puerta de interrogante, porque nosotros lo que predicamos es que el que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo está condenado. Y yo sé que en la mente de algunos está por ahí, aunque a veces no lo manifestéis en forma de pregunta, pero no creo que seáis diferentes a mí, que yo tengo mis interrogantes, he tenido siempre mis preguntas, ¿no? Entonces aquí ya no es si están bajo la ley o no, porque queda claro que la ley está escrita en el corazón del hombre, entonces el hombre sabe que está haciendo mal, sino que aquí la cuestión, el interrogante es, sí, pero si solamente se salvan los que
creen en Cristo y hay personas que han ido muriendo a lo largo de la historia de la humanidad en lugares donde no se predicó a Cristo, si no tuvieron alcance a oír hablar de Cristo, entonces no se salvaron si no creían en Cristo. Pero ¿qué culpa tenían si nadie pudo llegar a predicarles, verdad? Eso es algo que todos nos habremos planteado alguna vez. Bueno, la idea de esto es mucho más profunda que simplemente decir si te predicaron a Jesús y creíste te salvas, si te predicaron a Jesús y rechazaste te condenas. La fe en Jesucristo se puede manifestar de esa manera consciente, en decir yo creo en Jesucristo porque te han hablado de Él, porque... Pero ahora quiero que te fijes en un detalle bíblico. Piensa en todos los que vivieron antes de Cristo en el Antiguo Testamento, incluso los que vivieron antes del diluvio, los patriarcas, los primeros habitantes de la tierra. Enoc, por ejemplo. Dice la Biblia que Enoc era varón justo, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice que Dios caminaba con Enoc. Vale. ¿Has encontrado en algún lugar ahí en el Antiguo Testamento que diga que Enoc creía en Jesucristo? No, ¿verdad que no? Pero ninguno dudamos de que Enoc se salvó. De hecho, no vio muerte, Dios lo arrebató por su fe. ¿Creyó Noé en Jesucristo? Dice ahí en la historia del diluvio, y creyó Noé en Jesucristo. No, pero ahora en el Nuevo Testamento se le llama a Noé pregonero de justicia. Quiero decir que el concepto es lo que a nosotros nos crea la confusión. ¿Se puede creer en Jesucristo sin saber que estás creyendo en Jesucristo? No he dicho una tontería, piénsalo. Aquellos hombres del Antiguo Testamento no estaban en nuestra misma condición, donde Cristo vino, habitó como hombre, murió en una cruz. Ahora tenemos el relato de su vida, está la doctrina que él enseñó, lo que recibieron los apóstoles y transmitieron ellos a posteriori. Entonces nosotros hablamos de Jesús, del Evangelio, de lo que los apóstoles escribieron, la doctrina de los apóstoles, pero esto no existía en la antigüedad, pero en la antigüedad se salvó gente, y no se salvó porque estaban bajo la ley, no se salvó porque Dios señaló este y se salva, se salvaron porque creyeron a Dios y les fue contado por justicia, por su fe. Ahora, la fe se manifestaba de una forma distinta a como la manifestamos nosotros. Nosotros miramos hacia atrás a la cruz de Cristo, pero ellos no podían mirar a la cruz de Cristo porque aún Cristo no murió. Había otro mensaje y la figura de Cristo estaba, ahí estaba representado. Jesucristo se manifestó en el Antiguo Testamento, pero el concepto, la forma era distinta. Pero ellos creían y por su fe, cuando Cristo murió en la cruz, ellos se salvaron. Toda la humanidad se salva por causa de Cristo y es una cuestión de fe. Ahora piensa en otro ejemplo, el ladrón en la cruz. El ladrón de la cruz se salvó, no tenemos ninguna duda, porque Cristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, aquel hombre tuvo fe y puso su fe en Jesucristo. Pero no sé ni siquiera si sabía que se llamaba Jesús. No sé si ni siquiera sabía ese ladrón que él era el Cristo prometido. Simplemente miró a un hombre que estaba clavado en una cruz, vio su serenidad aún en medio de ese momento de tormento, de tortura, de muerte. Escuchó las palabras que Jesús había dicho, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Escuchó todo eso, vio lo que estaba ocurriendo a los pies y en un momento dado dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora bien, vamos a volver al inicio de esta línea argumental. Ahora ponte en aquel nativo que vive en mitad de una selva allí en el Amazonas. Nunca nadie le predicó a Jesucristo, pero ese hombre, en su intimidad, sabe
¿Por qué? Porque ha visto la creación, porque reconoce lo espiritual y en su intimidad le habla a ese Dios aún sin saber cómo se llama. Y le dice, Señor, yo sé que tú eres un Dios bueno, porque cada día encuentro lo que necesito para vivir en la naturaleza. Yo sé que tú estás ahí, que tú existes. Y ojalá un día pueda estar contigo. Yo qué sé, me estoy imaginando cómo puede orar una persona que está allí en mitad de la selva. Pero ese hombre es espiritual, tiene el concepto, igual que la ley está escrita en su corazón, también tiene el sentido de lo espiritual. Y eso se manifiesta de la misma forma que la manifestamos nosotros, con sinceridad, buscando a Dios. Ahora, también en la misma tribu hay uno que dice, no, pero mi Dios es esta imagen que yo he tallado con mis manos. Corté un tronco, le di forma y ahora yo digo, este es mi Dios. Eso también existe en la misma tribu. O sea, al final no hay nada nuevo bajo el sol. El concepto siempre es el mismo, aquí, allá y en todos los lugares. Entonces, lo que podemos estar seguros es que Dios no hace injusticias. Y si Dios desde su omnisciencia ve la fe de esta persona y de aquella, y su fe busca lo correcto, busca al Dios verdadero, bueno, yo no estoy preocupado de que Dios vaya a condenar a una persona que no tenía que ser condenada. Ahora, yo no estoy diciendo, de que Dios ve la fe sincera y si tú has puesto tu fe en tu propio ídolo que construiste con tus manos te salvarás porque Dios ve que es una fe sincera. No, yo no estoy diciendo eso. No, porque la Biblia deja claro que si tú fabricas tu propio Dios, pues que tu Dios te salve. Pero en esos lugares también hay gente que se dirigen al Dios verdadero aún sin saber cómo se llama. Ponen su fe en ese Dios, aunque no sepan que estaba escrito, que haría así, que vendría, que no sé qué. Esa es una cuestión que nos desborda a nosotros, pero que por eso confiamos en Dios, porque Dios es quien conoce los corazones. Él sabe dónde pone cada uno su fe. Él conoce los pensamientos, sabe la actitud de cada uno. Entonces, la respuesta que podemos dar es esa. Dios no hace nada injusto. Y la gente se salva por fe, no por obras, no por su religión, que cada uno se fabrica su religión a su manera. ¿Entiendes? En el Antiguo Testamento, otra vez la imagen de lo que decíamos, Matusalén, el propio Adán, todos esos hombres que vivieron, Set, esos hombres que vivieron antes del diluvio, que es la época más antigua de que tenemos referencia en la Biblia, ¿no? Tú dices, pero nadie les habló de Cristo, de la cruz. No, porque no existía el concepto. No tenían ninguna palabra escrita. Moisés todavía no había escrito la Torá. Pero ellos tenían la revelación de Dios. Ellos sabían que Dios existe. Había una transmisión de mensaje oral de Adán a su hijo Set, de Set, y así se habían transmitido la idea de Dios. O sea, ellos sabían que Dios estaba ahí. Había una forma de predicación, porque aunque no estaba la palabra escrita, recuerda lo que hemos dicho antes, a Noé se le llama pregonero de justicia, o sea, Noé hablaba, advertía a los hombres del mensaje que Dios les revelaba a él. Entonces la revelación de Dios estaba. Y tú verás que ellos no fabricaban su propia religión. O sea, Noé no montó allí su altar con unas imágenes, le dio forma a ese Dios. No. Eran personas que creían en el Espíritu, que creían de verdad. Ellos se volcaban a Dios y buscaban a Dios de esa manera. Entonces, eso es lo que Dios ve, eso es lo que Dios miró siempre en el corazón del hombre. La fe sincera, la fe auténtica. Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces el argumento sigue, si retomamos la idea desde el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones,
dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahí un día llegarán estos gentiles que cada uno vivió bajo su forma de ver las cosas, llegarán ante el trono de Jesucristo. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Un día todos llegarán ahí a la presencia de Jesús para ser juzgados. Dice, según la conciencia de cada uno, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, o sea, cada uno podrá tener sus argumentos delante del trono. Cuando Jesús confronte a cada uno según sus obras, pues cada uno desde su propia perspectiva, quizás digan, como antes yo te estaba diciendo que hay gente que nos dice a nosotros, ¿no? No, pero yo no hago nada malo a nadie, yo intento no perjudicar a nadie. Bueno, si esos argumentos creen que les serán útiles delante del Señor, pues habrá sorpresas, porque nosotros sabemos que la palabra de Dios nos enseña que por las obras nadie será salvo. Otra vez se hace referencia al juicio. Quiero que te des cuenta en todo el argumento bíblico, en la doctrina de la salvación, en todo esto, cómo el juicio siempre aparece, por un lado o por otro, porque esa es la realidad hacia la que vamos. El juicio está ahí, es algo real. Otra vez aparece aquí el argumento de el juicio. Todos compadeceremos delante de Jesucristo para ser juzgados. Esa es la realidad. La realidad es que los hombres están bajo condenación, porque por un lado los judíos serán juzgados bajo la propia ley en la que ellos pretenden tener su seguridad. La ley les condena. Y por otra parte los gentiles serán juzgados bajo la ley que está escrita en sus corazones y según sus argumentos. Entonces fíjate que lo que Pablo está mostrando es que da igual tu condición humana. Estés bajo una religión, estés en tus propios convencimientos intelectuales de que tú no vas a ser condenado, estés donde estés, seas judío, seas gentil, la realidad es que estás bajo condenación, porque nada de eso te salva. Y entonces aquí Dios, incluso fíjate que incluye las cosas ocultas, habla de los secretos de los hombres. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. O sea, todo está bajo el conocimiento de Dios. Hay cosas que un hombre puede mantener en lo oculto y creer que nadie lo sabe. Y quizás la gente que te rodea no sepa nada, ni siquiera tengan idea, lo ignoren por completo. ¿Por qué? Porque está ahí en algún lugar de tu pensamiento escondido, en algún rincón de tu corazón y nunca se mostró nada a nadie. Pero para Dios no hay secretos. Dios conoce todo. Todo lo oculto será expuesto. La palabra de Dios dice que no hay nada secreto que no vaya a salir a la luz. El día del juicio Dios juzgará a los hombres por todas sus obras. Y cuando decimos todas, son todas. Las visibles y las ocultas. Los secretos también. La Biblia habla de eso e incluso lo pone en el lado opuesto. También la Biblia habla de las recompensas para las cosas que hacemos en secreto, en forma positiva, ¿no? Lo que tú haces bueno para con Dios, eso que está en secreto, nadie lo ve, eso tampoco se quedará sin recompensa. ¿A qué me estoy refiriendo? Venga, leamos un par de versículos por ahí. Mateo capítulo 6. Mateo 6, versículo 4 al 6. Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, la Biblia nos enseña que cuando tú ofrendas, cuando tú das limosna a un pobre, o sea, cuando tú das, la Biblia dice que eso sea secreto. O sea, que no presumas de lo que das. Cuando tú vas y pones tu ofrenda, allí está la caja de la iglesia. Nosotros tenemos una caja y anónimamente cada uno va y pone. Hay iglesias que exigen que los hermanos den un diezmo y lo tienen que poner en un sobre con su nombre, con todo. Entonces así el pastor o los hermanos pues controlan quién da, quién no da, cuánto no da. Pero eso no es bíblico.
En la Biblia se nos enseña que el arte de dar o el don de dar es algo entre tú y Dios, es privado. Tu mayordomía tiene que ser algo que tú hayas asimilado, que tú entiendas, y si alguien te va a pedir cuenta de tu mayordomía es Dios, no tiene que pedirte cuentas el pastor. Nosotros ofrendamos poniendo nuestra confianza en Dios, y eso tiene que ser secreto. Entonces aquí dice que tu limosna sea en secreto, pero dice que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, igual que los pecados secretos serán juzgados, las buenas obras secretas serán recompensadas. Mira lo que sigue diciendo aquí en el versículo 5 y 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No lo hagas así, dice. Tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Notas otra vez la misma idea? El orar en secreto no lo ve nadie. O sea, nadie ve cuánto tiempo tú pasas de rodillas ante Dios. Ahora, si tú escribes en tus redes sociales, si yo ahora aquí hablando con vosotros presumo de eso, hermanos, yo es que cada día estoy 2 horas, 3 horas de rodillas delante de Dios orando. Ahí como para, mira qué bueno y espiritual que soy. Bueno, pues ya tengo mi recompensa, dice ahí. Mi recompensa será la admiración que me puedan mostrar los demás. Pero de parte de Dios no espero recompensa ninguna. Eso es lo que hacen los fariseos. Oran en las sinagogas, en las esquinas de las calles para que todo el mundo lo vea. La oración es algo entre tú y Dios, es secreto. El tiempo que pases, lo que tú digas, lo que recibas. Sí, hermanos, es que cuando yo oro noto que el Señor y tal, como diciendo soy distinto a los demás. No. Tu oración es algo secreto entre tú y Dios. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Mira lo que dice en el versículo 18, 19, 17 y 18. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Te das cuenta de lo que dice aquí? O sea, cuando yo voy a la iglesia así, con la cara así como, y con ojeras, y me dicen los hermanos, hermano, ¿qué te pasa? ¿Tienes mala cara? Sí, no, hermanos, es que me paso las noches enteras orando y ayunando a Dios, porque mira qué espiritual que soy. Estoy buscando el reconocimiento de los hombres. Pero fíjate lo que Jesús decía. Cuando tú estás en esa situación, es verdad, tienes ojeras, tienes mala cara. ¿Por qué has estado en oración durante horas, en ayuno? Dice, lava tu cara, unge tu cabeza, para no mostrar a los hombres que estás haciendo eso. ¿Por qué? Porque la recompensa tiene que venir de Dios. Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ahí está la cosa. Por eso a veces no es que no quieras, a lo mejor como pastor, por ahí había un escrito, el otro día lo leía, que decía, siempre que le preguntas a tu pastor cómo está, te va a decir bien, porque él no quiere cargarte a ti con problemas y tal. No se decía algo así más o menos. Bueno, los pastores somos hombres y a veces también tenemos el derecho de decirle a los hermanos, orad por mí, tengo este problema y tal. Pero por norma general, hablo por mi propia experiencia, normalmente no es que querramos aparentar de que no tenemos problemas ni nada, sino simplemente es como que mis problemas, Dios ya sabe mis problemas, Dios ya sabe lo que me pasa, entonces yo estoy en sus manos, dependo de Él. No sientes el tener que cargar a tus hermanos con esos problemas. Pastor, ¿cómo está? Bien. Y alguno dirá, no, pero estás mintiendo porque no estás bien, ahí te duele aquí, tienes... No, pero estoy bien, no estoy mintiendo. O
sea, sí, me duele aquí, me duele allá, tengo escasez de esto, tengo este problema, pero estoy bien, porque en Dios siempre estoy bien. Ahora, si me falla la fe y me hundo y me desanimo y tal, pues entonces no te diré bien, te diré, pues no estoy bien, estoy desanimado, lo que sea, ¿no? Pero en principio las tribulaciones que nos llegan, ningún problema, estamos bien, confiamos en Dios. Y Dios, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Lo bueno y lo malo que se hace en secreto, no queda en secreto. Saldrá a la luz. Lo malo para ser juzgado. Lo bueno para que Dios te recompense. Y nota, te recompensará en público. La recompensa viene de forma visible. Dios está contigo. Estoy otra vez en Romanos 2, cuando dice ahí en este versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué quiere decir conforme a mi evangelio? Bueno, es como la expresión en la traducción, quizás podría confundir, yo creo que se entiende, pero bueno, la traducción, si tú lo lees en otras versiones, seguramente te quedará más claro. Es como decir que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, como enseña mi evangelio, conforme a mi evangelio, tal como en el evangelio se enseña que ocurrirá. Eso es lo que quiere decir conforme al evangelio. No es que serán juzgados conforme el evangelio. ¿Qué quiere decir? Que se refiere a la ley, la palabra, que no, se refiere a eso, tal como dice el evangelio. Porque la predicación del evangelio lleva implícita la advertencia del juicio, de la condenación. Si no, no es predicación del evangelio. Las buenas noticias se dan cuando hay una mala noticia, cuando vives en una situación mala. Si vives todo perfecto, no hay buenas noticias, porque tú ya estás todo bien, está todo perfecto. La buena noticia se da cuando hay un contexto malo. Entonces, para dar la buena noticia del evangelio, primero tienes que aclararle a la persona en qué condición está. Y la condición del ser humano, pues es que vive en sus pecados, en sus delitos y pecados, y por lo tanto está separado de Dios, y eso quiere decir que está condenado. Estar separado de Dios es estar muerto espiritualmente. Y si te enfrentas a la muerte física en esa condición de muerte espiritual, te condenarás para siempre. La muerte será eterna. Entonces, cuando predicamos el evangelio, siempre lleva implícita la advertencia a la gente de esta realidad. Si no tienes a Dios, en tu vida estás muerto espiritualmente. Tu pecado te condena. Pablo aquí en el capítulo 3 lo dice muy bien, la paga del pecado es la muerte. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces tú adviertes a la persona que le predicas, eres pecador, tu pecado te separa de Dios, estar separado de Dios es estar muerto espiritualmente. Entonces ahí vienen las buenas noticias. Las buenas noticias es que Jesucristo murió por ti en la cruz. Lo que tú no podías conseguir por tus obras, Cristo lo ha conseguido por ti. Él murió y pagó el precio que tú tenías que pagar por tus pecados. Ahora, si tú crees en Jesucristo, tienes vida eterna. Esas son las buenas noticias. Entonces, decir que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, tal como dice el Evangelio, se refiere a esto. El Evangelio anuncia que todos los hombres serán juzgados, en lo conocido y en lo secreto, y todos los pecados de los hombres quedarán expuestos. Por lo tanto, el hombre tiene que dar cuenta de sus propios pecados, y tus pecados te condenan. Si no tienes a Cristo, estás condenado. Ahora en el versículo 17 en adelante, del versículo 17 hasta el 29, aquí en Reina Valera el título que aparece dice los judíos y la ley. El tema continúa hablando de los judíos. Nosotros lo vamos a titular las limitaciones del pacto,
Porque ahora Pablo va a hablar mucho más claramente, ya lo ha estado haciendo, lo que pasa que ha ido mezclando judíos con gentiles, tratando de mostrar esta realidad, que todos somos iguales ante el juicio de Dios, ante lo que Dios sabe de nuestras vidas, pero ahora va a especificar más exactamente, Pablo se va a centrar más en mostrarle al judío que el antiguo pacto en el que él vive bajo la ley tiene unas limitaciones. Esas limitaciones lo llevan a la realidad de que no puede ser salvo viviendo en esa actitud de pensar que por ser descendiente de Abraham, porque estoy bajo la ley, intento hacer las buenas obras de la ley, etcétera, yo ya soy salvo. No, Pablo va a explicar, va a describir mucho más detalladamente que vivir bajo este antiguo pacto tiene unas limitaciones, y esas limitaciones te demuestran que nunca podrías llegar a ser salvo por tu propio esfuerzo. Fíjate lo que dice el versículo 17. Aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Ahora queda claro lo que hemos estado viendo desde el versículo 1 de este capítulo 2, dijimos que ahí, fíjate, ¿te acuerdas cómo empezaba el versículo 1? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Te acuerdas lo que dijimos? Dijimos que este es un estilo que se llama diatriba, que es como una conversación ficticia, que el que está escribiendo en este caso Pablo tiene con alguien ficticio, se refiere a él, tú judío, pero en realidad no está hablándole a una persona conocida, está generalizando cualquier judío, ¿no? Pero este estilo literario, la diatriba, pues se utilizaba muchas veces. Por ejemplo, Epicteto, el filósofo, en sus escritos hablaba muchas veces de los que no vivían la filosofía que enseñaban, y lo hacía desde esta forma así, ¿no? Confrontando a una persona ficticia, tú, filósofo, que escribes que la vida tiene que basarse en eso y tú no lo haces, ¿no? Y hablaba así, era un estilo literario muy común en los tiempos de Pablo. Bueno, hoy en día también se utiliza. Entonces ahora queda claro que esa persona a la cual Pablo le está hablando ficticia en el versículo 1 son los judíos. Nosotros dijimos, según el contexto que queda claro más adelante, ahora Pablo le está hablando a los judíos. Quedaba claro por el contexto, por lo que dice. Ahí aparece la idea de estar bajo la ley, de creerte que tú eres distinto a los demás. Se habla de los gentiles en contraste con quien se está hablando ficticiamente. Entonces, el propio pasaje ya nos dejó claro que se está refiriendo a los judíos, pero si quedaba alguna duda, ahora en el versículo 17 queda claro porque ahí se le pone nombre. He aquí tú tienes el nombre de judío. Ahí quedó claro. O sea, ya no hay duda. Siempre un texto nos ayudará en su comprensión el contexto que lo rodea. La Biblia siempre es su propia intérprete, siempre la Biblia nos va a mostrar de qué está hablando. Generalmente siempre es así. Si el texto que estás leyendo no te aclara cosas, busca el contexto antes, lo que está escrito antes y lo que está escrito después, y seguramente lo que no entendías ya lo vas a entender. En su conversación se suele criticar al adversario por no practicar lo que predica. Normalmente esta figura literaria, la diatriba, solía hacer esto, criticar al adversario por no practicar lo que estás predicando. Y bueno, al decir esto, la idea, ¿no?, haz lo que yo te digo, pero no hagas lo que yo hago. Uy, ¿cuántas veces un padre no le habrá dicho eso a su hijo? No sé si con palabras, pero sí con su ejemplo. ¿Te imaginas el padre que le está diciendo al hijo, hijo, no hagas esto? Y el hijo está viendo que su padre lo está haciendo. Y dice, pues si tú lo haces, ¿por qué yo no puedo hacerlo, no? Bueno, pues esa es la figura que a veces la Biblia denuncia en cuanto a los judíos. Jesús les habló muy duro.
cuando les llamó hipócritas. Entonces, bueno, criticar al adversario por no practicar lo que predica es algo que tú vas a ver siempre en los hombres de este mundo. Y estoy diciendo esto y no me puedo quitar de la cabeza por las noticias que estos días estamos escuchando relacionadas con el primer ministro británico Boris Johnson, a lo que ya se ha denominado el Partygate. El Partygate son los escándalos de las fiestas de Boris Johnson. Hoy aparecía en la prensa otra vez que los testimonios de testigos oculares han hablado de otra fiesta en la que Boris Johnson participó en enero del 2021. ¿En enero del 2021? Bueno, no sé, en los primeros meses de la pandemia, cuando las restricciones eran las más duras, cuando todo el mundo estaba confinado, cuando no se podía hacer prácticamente nada. También en esa época Boris Johnson participó en fiestas. Dices, ¿y estos ingleses? Teníamos los españoles fama de así de fiesteros, ¿no? Pero parece que no, los ingleses nos ganan, porque el primer ministro inglés, el que se supone que es la imagen de la ley, el que está arriba de todo, ¿no? Que tiene que ser el mayor ejemplo de que cumplimos la norma, y resulta que no es que transgredió una, no es que dices se fue a una fiesta, es que no sé cuántas van ya, 6, 7, 8, 10, 12, no sé cuántas fiestas ha estado por ahí el hombre este, con montones de gente sin mascarillas, sin respetar nada, con alcohol y con... Dices, vaya, estos ingleses, por lo menos el presidente el primer ministro del Reino Unido. Bueno, el escándalo está ahí, en que él es la máxima autoridad. Y si la máxima autoridad ha impuesto a los ciudadanos normas, no podéis hacer esto, no podéis hacer esto, no se puede hacer aquello, estáis obligados a hacer esto otro, y resulta que él no lo hace todo lo contrario, de pronto dices, ¿y qué autoridad tiene este hombre para ordenar cosas? En medio de todo este escándalo es cuando Boris Johnson anunció que se quitaban todas las medidas anti-COVID en el Reino Unido. Fue el primer país de Europa, no de la Unión Europea, porque el Reino Unido no está dentro de la Unión Europea, pero sí pertenece a la región Europa. Entonces fue el primer país de Europa en eliminar, hace pocos días, en eliminar todas las restricciones COVID. Fuera mascarillas, fuera pasaporte COVID, fuera todas las restricciones. Dinamarca ha sido el primer país de la Unión Europea. Ayer o antes de ayer también salía a la prensa que seguía el mismo camino de Inglaterra, del Reino Unido, y en Dinamarca los daneses ya viven como antes de la pandemia, en espacios cerrados, en espacios abiertos, van sin mascarillas, en el metro, hacen vida totalmente normal. Hay COVID en Dinamarca, igual que en el resto, pero los expertos llegan a la conclusión de que las medidas, las prohibiciones tienen más consecuencias que ventajas, porque al final se ha demostrado que con esta sexta ola en la que las medidas parece que no han impedido que el virus se extienda y que todo el mundo se contagie, vacunado, sin vacunar, con mascarilla, sin mascarilla. Siempre hay algún fallo, siempre hay algo y todo el mundo se ha contagiado. Entonces, bueno, países que se les ha tenido muy presentes siempre a la hora de ser un ejemplo en cuanto a medidas y eso, como el Reino Unido o Dinamarca, han decidido eliminar todas las restricciones. En España no, aquí somos más chulos que nadie. Aquí se ha prolongado 15 días más la obligación de llevar mascarilla en exteriores, gracias a la votación de decir sí, queremos que se le suba las pensiones a los jubilados.
Y en el paquete, al votar que sí a las pensiones, también se vota sí a la prolongación obligatoria de las mascarillas 15 días más. ¿Qué tendrá que ver las pensiones con las mascarillas? Eso son trampas. Eso es juego sucio. Entonces lo que estamos diciendo, Boris Johnson, la forma de obligar a cumplir leyes, los criterios absolutistas, dictatoriales, no, esto es así porque lo digo yo. Sí, pero los expertos dicen, no, pero da igual lo que digan los expertos. Nosotros decimos, te preguntas qué intenciones hay, por qué se toman decisiones, por qué se le da más credibilidad a este sector científico que al otro, por qué ocurren las cosas que ocurren en el mundo. Entonces queda expuesto esta idea de lo que aquí Pablo está planteando, ¿no? De que el judío tiene un argumento: somos el pueblo escogido de Dios. Es como decir, podemos hacer lo que queramos, nos salvaremos porque somos el pueblo que Dios escogió. Y Pablo dice, no, estáis equivocados. Vuestras obras serán juzgadas. No es por la condición de que naciste del linaje de Abraham, ya está, puedes hacer lo que quieras. No, soy el primer ministro del Reino Unido, yo pongo las leyes, pero yo después hago lo que quiero. No, soy el presidente de España, soy el presidente de Italia, somos la ONU, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, llevan semanas o meses diciendo pasaporte COVID no es efectivo, mascarillas en exteriores no son efectivas, no tiene sentido imponer todo esto, pero la mayoría de los gobiernos dejan de escuchar a las autoridades que tienen, digamos, el conocimiento para poder informar de eso y toman las decisiones bajo, ¿qué? Bajo su criterio, según se levantan por la mañana. Hoy me siento animado, hoy me levanté así como con mala pata, hoy vamos a poner restricciones aquí para todo el mundo. Cuando tú le votas a unos políticos, les estás dando la confianza en los países democráticos para que gobiernen con justicia, basándose en el conocimiento de lo que es real, de todo eso. Pero la Biblia dice que no podemos confiar en los hombres. La Biblia dice que el mundo está controlado por Satanás. Por eso a veces os he hablado desde esta perspectiva, no de que hagáis esto o hagáis lo otro, que dejéis de hacer esto, dejéis de hacer lo otro, no, que tengáis la sabiduría en Dios de tomar las decisiones bajo vuestra propia madurez cristiana, bajo la perspectiva de la madurez fundamentada en la Escritura, porque como hijos de Dios tenemos algo que no tienen los que son de este mundo. Tenemos que tener la sabiduría y la dirección de Dios en nuestras vidas. Entonces, en este versículo 17 se abre el tema de que el judío, en su posición por estar bajo el pacto de la ley, estaría en una posición igual a la de cualquier otro ser humano. Él cree que no, el judío cree que por estar bajo la ley, en el pacto de la ley, él es diferente de los gentiles. Y Pablo ahora aún va a profundizar más y le va a demostrar más al judío que esto no es así. Que por ser judío no eres diferente al resto de los humanos, a los gentiles y todo. Pablo, por un lado, reconoce que ser judío tiene algunas ventajas, pero eso no lo exime del juicio de Dios. Por ejemplo, si miras más adelante, él va a seguir argumentando todo, lo que queda del capítulo 2, capítulo 3. En el capítulo 3, si lees los 3 primeros versículos, capítulo 3, 1, 2 y 3, dice, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovechará la circuncisión? Dice, mucho, dice Pablo. O sea, Pablo les reconoce que tienen algunas ventajas, mucho. En todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, Pablo dice, ventajas tiene el ser judío. Mira, una ventaja incuestionable.
es que a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. Hombre, eso es una ventaja. Que tú tengas en tus manos la palabra de Dios y puedas leerla y puedas ver ahí que dice: tu salvación no depende de tus obras, depende de tu fe. El justo por la fe vivirá. Eso es una ventaja. Y eso lo tiene el judío en sus manos. Así que ser judío tiene ventajas. Pero eso no te exime del juicio de Dios. Si tú haces nulo lo que Dios te ha dado, entonces vas a tener que rendir cuentas por tus obras, por tu condición. Entonces esto Pablo lo va a seguir desarrollando. Ya veréis conforme vamos avanzando en los versículos, lo que queda del capítulo 2, y vamos avanzando por el capítulo 3, toda esta parte, primera parte del libro, de la carta a los romanos, recuerda que el tema es la salvación, la predicación del Evangelio, y Pablo lo está exponiendo de una forma muy sabia. Claro, yo sé que es el Espíritu Santo quien le está inspirando, pero la epístola a los romanos, yo espero que descubráis la riqueza de esta epístola así conforme la vamos estudiando, porque sigue un argumento impresionante. O sea, nos va llevando versículo a versículo en esta forma de desarrollar la doctrina de una forma tan clara, Llevamos varias semanas, varios estudios, mejor dicho, hablando de todo esto, ¿no? De la salvación, del juicio, la diferencia gentil de judío, el que ninguno se puede excusar delante de Dios. Y es por eso, porque Pablo lo está desarrollando esto muy bien, milimétricamente, ahí todo explicado con todo detalle, que no quede duda de nada de esto. Entonces, los judíos descansan en la elección y en las obras de la ley. Pablo insiste en que es una cuestión de fe. Y esto es lo que va a ir desarrollando a partir de ahora. Que al final, si te das cuenta, este problema no es único de los judíos. O sea, todas las religiones tienen el mismo problema. Todas las religiones creen que por ser miembro de la religión que ellos creen ya son salvos. Y mezclan pues obras con rituales, con prácticas, y creyendo que haciendo todo eso ya se salva. Por ejemplo, el catolicismo romano, que es una forma de cristianismo, si te das cuenta no está muy lejos de lo que aquí estamos exponiendo que los judíos vivían. El judío creía que por ser judío se salva, pero incluía el hecho de esforzarse en hacer buenas obras, en hacer las obras de la ley. Y al catolicismo romano le pasa eso. En el catolicismo romano se toma también esa idea de tener que hacer obras, obedecer mandamientos, como parte de la salvación, y la liturgia en sus vidas está incluido esto, ¿no? O sea, si tú, como yo, como la mayoría hemos venido de un contexto católico romano, pues ahí se nos ha enseñado que hay pecados mortales, que hay pecados veniales, pecados capitales, ¿no? Entonces tenemos que cumplir con los mandamientos, porque si no, Dios nos castiga, y para salvarte tienes que incluir las obras. Y no me refiero ya solamente en intentar obedecer los mandamientos, sino las obras que tienen que ver con la confesión, eso son obras. O sea, para salvarme tengo que venir al sacerdote a confesarme. El sacerdote dice, Ave María Purísima, y el otro contesta, sin pecado concebida. Eso es falso, no lo dice la Biblia. Bueno, otro tema. Dime, hijo mío, Padre, he pecado. Dime, cuéntame. He hecho esto, y ahí está el sacerdote escuchando todo lo que éste ha hecho. Y he pecado aquí, me confieso que he hecho. Y entonces ya en la medida que el sacerdote interpreta la gravedad de los pecados, le va a poner una penitencia. Hijo mío, lee el rosario no sé cuántas veces, reza todas las noches no sé cuántos Padres Nuestros, enciende no sé cuántas velas a la Virgen o al Santo no sé quién, y entonces al final de eso, pues el sacerdote, ¿qué hace? Yo te absuelvo. Padre, ese Filos, en el Espíritu Santo, yo te absuelvo de tus pecados, tal. Un hombre perdonando pecados. ¿Te das cuenta?
¿De qué acusaban a Jesucristo? Los judíos, que eran muy bien conocedores de la ley, de lo que la Escritura dice. Hijo, le dijo Jesús al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y los judíos se escandalizaron. ¿Y cómo se atreve este a perdonar pecados si no? Solamente Dios puede perdonar los pecados. Pero el sacerdote exculpa de los pecados al que viene y se confiesa. Todo lo que es la confesión católico-romana tiene ahí, bueno, no hay argumento bíblico, no hay doctrina que justifique eso, pero ahora no vamos a explicar. Ya llegaremos a la historia de la Iglesia. Cuando acabemos con Hechos ya iremos hablando de las herejías y las cosas, las doctrinas falsas y todo lo que fue cambiando en la Iglesia, ya hablaremos de eso. No es el tema ahora en este momento. Pero las religiones no están lejos de la forma del judaísmo. Es la misma idea. El católico pues pasa por eso, para salvarme, me salvo si soy católico, solamente los católicos se salvan, solamente los testigos de Jehová se salvan, solamente los musulmanes se salvan, o sea, cada uno se salva si es parte de su propia religión. Y a la vez tienen que incorporar algo, algunas obras. El católico, la confesión, la misa, la penitencia. Si tú haces todo eso, te salvas. Y bueno, a las malas, porque la realidad dice que la gran mayoría no se salvarían, bueno, pues a las malas, aunque no hayas estado en las misas todos los domingos y no te hayas confesado mucho y no hayas cumplido con las penitencias, bueno, al final, cuando se hace el funeral, el sacerdote da por sentado que también te salvas. Si de eso, pues ya oramos por los muertos, que es otra de las prácticas en el mundo católico romano, la oración por los difuntos. En un funeral se ora por la persona que falleció. Y si tienes la suerte de que cuando te estás muriendo viene el sacerdote y te da la extrema unción, pues ya está todo solucionado. Ya el sacerdote vino ahí, te dio la extrema unción y ya no importa lo que hayas hecho en tu vida, te vas a salvar igualmente. ¡Ay, cuánta hipocresía! O sea, vamos a arreglar esto como sea y eso no se puede hacer, hermanos. Estamos ahí ante la verdad de la palabra de Dios y solo hay una verdad, no hay más. Bien, este tema pues ahí se va a seguir desarrollando. El próximo día retomaremos aquí en este versículo 17, porque aún tenemos que mencionar alguna cosa del versículo, ya se nos ha hecho la hora, pero aquí dice tres cosas, tres privilegios. Te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Hablaremos un poco más de eso para seguir extendiéndonos ya hacia el versículo 18 en adelante. Pero eso será el próximo día. Hoy ya tenemos que terminar aquí porque se nos acabó nuestro tiempo. Hoy estamos en fiestas aquí en Valls. Llevamos toda la semana unas fiestas que se hacen cada 10 años en honor a la Virgen de la Candela. Es la Virgen patrona de aquí, de esta ciudad de Valls. Y entonces, pues bueno, están ahí todos los días de fiesta, las calles llenas de gente. Y esta tarde la han sacado en procesión a la Virgen. La Virgen y todo el bestiario, o sea, los gigantes, los cabezudos, hay un oso, hay un águila, hay una mula, hay gente que corre por las calles vestidos de demonios, tirando fuego y petardos. Tú fíjate la paradoja, ¿no? Sacamos a festejar a la Virgen y a la vez salen los demonios ahí, la gente aplauden y disfrutan con los demonios que hacen fuegos artificiales. ¿Qué hay en las cabezas? ¿En qué estamos pensando, no? Pero eso es lo que tenemos en el mundo. No voy a hablar más de las fiestas populares, que se nos acabó el tiempo. Que Dios os bendiga, que Dios os cuide. Y si Dios nos lo permite, mañana jueves, día 3 de febrero, ya no volveremos a tener un 2 del 2022, eso es lo que hoy hemos tenido. Mañana ya será 3. Si Dios lo permite, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar a las 8 de la tarde. Que Dios os bendiga.
Cuidaros. Hasta mañana.